Hola, buenas, ¿me escucháis bien? Vale, ¿qué tal? A ver, Salva, dime. ¿puedo hacerte una preguntilla antes de que empiece la clase Sí, sí, del 10-3? El último que nos quedamos haciendo, vaya. pero te lo comentamos, que ese fue donde metí la gamba un poco. Un momentillo. A ver. Vale, entonces, un momentillo que me ponga en situación. Vale, estuvimos viendo el equivalente triángulo-triángulo y empezamos el tema 10. Vale, sí, el 10-3 fue el que me lió un poco, ¿no? Dime. Mira, o sea, nosotros calculamos la I2, la que va hacia la carga, Sí, y nos daba un ángulo hacia arriba, sí. Después la I3, que nos daba el ángulo hacia abajo, que se lo sacábamos de la impedancia, si no recuerdo mal, ¿no? sí. Y, y vale, y ahora, para calcular I1, que era tan solo hacer el ley de Kirchhoff. Sí, hacer la suma factorial de estas dos intensidades. La cosa es que no me salía, es porque, vaya, lo hice tal como lo hicimos aquí y no me sale el resultado. Va hoy mejor a una tutoría o algo de eso, ¿no? Sí, mejor. Vale, pues Asegúrate que la estás metiendo en el apartado correcto. vale, vale. Mi intención en la corrección del ejercicio este del día 3 el otro día fue que independientemente de si las cargas las tenemos aquí como una caja, que no te dicen si está estrellado en triángulo o Mm. esta de aquí que está en triángulo, que lo suyo es poner el origen de fase en las tensiones simples y a partir de ahí ya directamente los ángulos de la impedancia directamente te dan los desfases de las intensidades de línea. Al tener el origen de fase en la En la tensión, ¿no? tensión simple, claro, si este es tu origen de fase y esta es 60, pues directamente te da la fase de esta intensidad que es la de línea. Vale, vale. ¿Vale? No sé si hay alguna duda más sobre el 10.3 que se quedó un poco así irregular explicado. ¿No? Bueno, pues el 10.4 que lo mandé para casa y que, a ver, voy a mirar por aquí. Grupo C. Ah, no. Bueno, lo ha resuelto alguien. No sé si habéis tenido. Salva, yo he tenido muchas entregas y no, vaya, ni he podido, porque tenía muchas entregas para hoy y ayer. Sí, sí, no te preocupes, era para ver si alguien lo había hecho, sino para. Nadie lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues se queda pendiente para el próximo día, ¿vale? Que es mañana. No sé si dará tiempo, es que es un poco largo y además que me interesa que lo intentéis, ¿vale? Em, y lo que vamos a seguir ahora es con el ejercicio 10.5. Y para contaros lo del 10.5, como veis, una particularidad del 10.5 es que aquí tiene, eh, te dice que esta carga de aquí consumiría una determinada potencia, ¿vale? Y está aquí en negrita un poco para que os fijéis que este es un modo verbal condicional, que significa que no es que lo esté consumiendo, sino que lo consumiría si la tensión aquí fuera, pues, no sé, 200 más 10K. Pero es que la tensión aquí no va a ser 200 más 10K, porque la que es 200 más 10K es esta de aquí, ¿vale? Que es el dato que te da.
Entonces, claro, como aquí tienes un montón de impedancias entre medias, aquí va a llegar una tensión menor y por lo tanto la potencia que va a consumir esto no va a ser la que te dice aquí, sino va a ser menor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues para ver cómo se resuelve, os iba a contar lo de la bombilla en el campo, que yo creo que aquí no lo he contado. Entonces, si tú vas a comprarte una bombilla incandescente, esta antigua, a una ferretería y a lo mejor te pone, pues esta bombilla consume 60 vatios a 220 voltios. Tú dices, vale, muy bien, me la llevo. Y ahora te llevas la bombilla y te la llevas a tu casa del campo, ¿vale? Que está súper lejos de la subestación, ¿vale? Aquí tenemos una subestación, que básicamente son como bobinas acopladas. Entonces la tensión que te llega a tu casa del campo, por todas las pérdidas de toda la línea que hay, pues no son 230. A lo mejor la tensión que llega a tu casa son 210 voltios, ¿vale? Entonces tú llegas allí con tu bombilla, la enchufas y la bombilla no te va, la potencia que consumís no va a ser 60, va a ser menor y por lo tanto te va a alumbrar menos. Entonces tú vuelves otra vez a la ferretería y te quejas al que te la ha vendido. Dice, hombre, tú me vendiste una bombilla de 60 vatios, para mí eso no me alumbra 60 vatios. Y el hombre te va a decir, no, no, yo te vendí una bombilla de 60 vatios si la conectaba a 230. Es decir, estas son las magnitudes nominales de esta bombilla. Si tú te has ido a mitad del campo y la has enchufado a una tensión que son 210, pues obviamente te va a alumbrar menos, ¿vale? ¿Cómo se calcula lo que te va a alumbrar? Pues con estas condiciones nominales, tú lo que calcularías será la resistencia de esa bombilla. ¿Cómo? Pues nosotros sabemos que la potencia es V cuadrado partido por R. Por lo tanto, de aquí puedes despejar directamente la R con V cuadrado partido P, es decir, 230 al cuadrado partido 60. Y esto te daría una resistencia, voy a hacer 230 entre 60, de 881 ohms. ¿Vale? Y ahora esto, lo he hecho bien, ¿no? Sí. Y ahora esto te la llevas asumiendo que no vamos a despreciar la influencia de la temperatura en la resistencia. Ahora esta te la llevas al campo donde tu tensión son 210 y lo que se mantiene constante es el valor de esta resistencia. Y ahora tú calcularías la P', que sería la potencia que consumirías en tu casa del campo, entonces sería P' y V' es porque no son ya las condiciones nominales, ¿vale? Pues haría 210 al cuadrado entre 881, que es la resistencia, y eso me va a dar 50 vatios, ¿vale? Es decir, que como ves, te está consumiendo menos potencia que la nominal, porque está a una tensión menor que la nominal, y por lo tanto te va a alumbrar menos que, que la que te alumbraría si la enchufas en tu casa de mar, ¿vale? Entonces, ¿a qué viene todo esto en comparación con esto de aquí? Porque es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros ahora aquí tendríamos esta carga que nos dice que consumiría, ¿vale? La voy a poner por aquí. Lo que nos dice es que consumiría una potencia aparente de, bueno, por ahí está, pues 15 kilovoltamperios, con un factor de potencia capacitivo de, por ahí está, 0,70 y algo. Si la tensión fuera, pues 230. ¿Vale? Estos datos que te da el enunciado son las condiciones nominales. Es decir, si tú aquí le pones una tensión trifásica equilibrada de 230, entonces te va a consumir 15 kilovoltamperios, igual que las condiciones estas de la bombilla de la ferretería. Sin embargo, si tú aquí en vez de ponerle 230 le pones 210, pues entonces ya no te va a consumir esta potencia, te va a consumir otra potencia diferente, ¿vale?
Y como comentaba al principio, obviamente aquí la tensión es imposible que sea 230 porque 230 es aquí en la fuente y tiene caída de tensión en esta impedancia y en esta impedancia. Si esta impedancia no estuviera, si la Z1 y la Z3 no estuvieran, entonces esta tensión sería 230 y ya está, la estaría conectando a la tensión nominal, ¿vale? Pero eso no es así por esa impedancia. ¿Para qué utilizamos entonces estos datos? Pues para lo mismo que hemos hecho aquí con la bombilla. Aquí hemos utilizado las condiciones nominales para calcular la R. Pues aquí vamos a utilizar las condiciones nominales para calcular la Z de aquí dentro, ¿vale? Te la puedes imaginar como quieras. Yo me la voy a imaginar en estrellas, ¿vale? Y todos los cálculos que voy a hacer aquí son con las condiciones nominales, ¿vale? Que después a lo mejor no se dan en la realidad. Entonces, si aquí la tensión es 230, pues aquí va a ser 230 partido raíz de 3, ¿vale? Simplemente la relación entre la tensión de línea y la intensidad de línea. Perdón, tensión de línea y tensión de fase. ¿Cómo calculo esta intensidad de línea de aquí? Pues nosotros sabemos que en estas condiciones nominales la S, esa S va a ser igual a raíz de 3 por el módulo de la tensión de línea por el módulo de la intensidad de línea. Por lo tanto, de aquí vamos a calcular el módulo de la intensidad de línea. Nuevamente, ese módulo solo se va a dar si estamos en condiciones nominales. Todo esto es condiciones nominales. Voy a poner esto aquí arriba. ¿Vale? Entonces, el módulo de esa intensidad pues será pues los 15.000 dividido entre raíz de 3 por 230. Vamos a hacer un momento por 230. Pues esos son 37,65 amperios. Ahora, si tengo esta intensidad y tengo la tensión en bordes de esta impedancia, que yo me la estoy imaginando en estrella, pues entonces el módulo de esta impedancia en estrella puedo calcularlo simplemente dividiendo el módulo de esta tensión entre el módulo de esta intensidad. Serían 230 partido raíz de 3 entre el módulo de esta intensidad que la acabo de calcular, son 37,65. Y esto me da 3 ahí, esa, 3,52 ohmios. Ese sería el módulo. Y si lo quiero en módulo y en fase, pues simplemente voy a poner 3,52 y la fase de esta impedancia justamente me la da aquí el factor de potencia, que es 0,65 capacitivo. Por lo tanto, hago el arco coseno y como me dice el arco, pues la calculadora siempre me da el positivo, pero como me han dicho ya que es capacitivo, pues esta sería mi impedancia, ¿vale? Que vuelvo a repetir, la he calculado todo asumiendo que tengo condiciones nominales. Ahora me quedo con este valor de la impedancia, ¿vale? Y eso es lo que no va a variar en esta carga, independientemente que aquí ponga 230, 580 o 105, ¿vale? Entonces, esta es la información que he estado buscando en todo este cálculo. Igual que aquí, este es más cortillo, porque es simplemente una resistencia, pues lo que iba buscando es cuánto varía el valor de la resistencia. Y después lo que he hecho ha sido ponerlo en las situaciones reales en las que yo la voy a conectar a esa resistencia y calcular lo que pasa. Pues ahora exactamente lo mismo es lo que tengo que hacer aquí. Sustituyo, una vez que ya he utilizado las condiciones nominales para calcular esta impedancia, esta Z5 estrella la puedo llamar, pues entonces ya me olvido de esta S5, ¿vale? Y ya resuelvo este ejercicio, ¿vale? O sea que todo esto de las condiciones nominales, lo único que en vez de darme simplemente, por ejemplo, la Z4, como me la dan aquí, pues aquí en vez de darme directamente la Z, me han dado las condiciones nominales para que yo saque la Z5. Una vez que Z da Z5, pues ya resuelvo este problema. Para resolver este problema, pues podéis hacerlo de muchas formas. Pues la más sencilla probablemente, ya que tenemos un sistema trifásico equilibrado, pues se hace el monofásico. Podéis hacer el monofásico estrella-estrella, el triángulo-triángulo, y calcular las intensidades de línea y de fase que aparecen por aquí.
¿Sí? ¿Tiene sentido más o menos? O sea, la única diferencia entre este ejercicio de aquí y los ejercicios que hacíamos al final del tema 9 es eso que una de las impedancias no te las da. La tienes tú que calcular usando las condiciones nominales. ¿Vale? Después el resto del ejercicio es el mismo. Entonces, mira a ver si podéis hacerlo para terminarlo. Si no, como es que la próxima clase es mañana, eh, si no, lo que podemos hacer es, como no sé yo si hoy y mañana os va a dar tiempo a hacerlo, el viernes tenemos prácticas, así que a lo mejor lo que vamos a intentar hacer entre hoy y mañana, avanzamos más en teoría y mandamos más ejercicios para el fin de semana y la semana que viene, pues a ver si lo habéis hecho, si no lo repartimos o algo así y ya los corregimos la semana que viene, ¿vale? Bueno, ya hemos visto los temas de potencia y ahora voy a explicar, que la verdad es bastante sencillo, la compensación de reactiva en trifásica. Ya lo hemos visto en monofásico, en alterna, y esto creo que ya os lo dije, que la verdad es que compensación, cuando nos juntamos a poner el examen, siempre está la pregunta de, bueno, compensación de reactiva, este examen, ¿qué la ponemos? ¿En alterna o en trifásica? Porque en casi todos, creo que no en todos, pero en casi todos los exámenes hay algo de compensación de reactiva porque es algo muy práctico y que tenéis que saber hacer. Para hacer la compensación de reactiva en circuitos trifásicos equilibrados, lo más sencillo es dibujarte el monofásico, por ejemplo aquí, este es el monofásico estrella-estrella, ¿vale? Y ahora compensar en el monofásico, porque básicamente compensar en el monofásico pues es lo mismo que hacíamos en el tema 8. ¿Cómo se compensa en el monofásico? Imagínate ya, olvídate de la trifásica, imagínate que yo te pongo este circuito y te digo que el condensador tenemos que poner en paralelo con esta carga para que el factor de potencia aumente a la unidad. Pues básicamente lo que hacía era aplicar la formulilla esta, que ya el que más al que menos se habrá medio aprendido, donde decíamos que la capacidad del condensador, este de aquí, era la potencia activa de esta carga antes de conectar el condensador por la diferencia de la tangente. Este es el factor de potencia inicial y este es el que tú quieres conseguir, partido a 2 por pi por la frecuencia por la tensión esta de aquí, que como es el monofásico estrella-estrella, esta es la tensión de fase en la carga, elevada al cuadrado. ¿Vale? Esto sería lo que hacíamos en el tema 8, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a intentar poner en función de magnitudes trifásicas, ¿vale? En vez de magnitudes monofásicas. Entonces, la potencia activa de esta carga de aquí es igual a la potencia activa total de la carga dividida entre 3, porque las tres cargas son iguales. Y esta tensión de fase que hay aquí es igual a la tensión de línea dividida raíz de 3, ¿vale? Entonces, este 3 de aquí se te va con este raíz de 3 al cuadrado, y se te la fórmula expresada, el condensador que hay que poner para compensar en estrella, se te queda exactamente igual a la fórmula que ya te había aprendido en el tema 8. O sea que es como 2 al precio de 1. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado en saber qué hay que poner ahora aquí y qué hay que poner ahora aquí. Aquí hay que poner la potencia activa total trifásica y aquí hay que poner la tensión de línea en la carga, ¿vale? Esto va o potencia trifásica con la tensión de línea o la potencia de una sola fase con la tensión de fase, ¿vale? No mezcles uno con otro, sino donde sale. Está explicado aquí abajo. Por aquí. Yo lo que recomiendo siempre es calcular, te pueden preguntar la capacidad del condensador para conectar en estrella o para conectar en triángulo. Yo lo que suelo hacer siempre es calcular el estrella y si me piden el triángulo, pues lo divido entre 3 puntos. ¿Vale? Porque como la fórmula de la estrella coincide ya con la que te has aprendido, pues a mí me parece que así es menos líos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo y después haréis vosotros algún otro. Este es un poco largo. Bueno, vamos a hacer este que es más cortito. En este de aquí, por ejemplo, pues nos dicen que una carga, una
es trifásica equilibrada, alimenta una carga trifásica equilibrada y esta carga trifásica pues consume pues 4.000 vatios con un factor de potencia 0,87 inductivo. Me preguntan y la tensión de línea en el generador también me la dan, esto de aquí, que vale de 240 voltios. Como no hay ninguna impedancia en la línea, pues la tensión es exactamente igual, es la misma durante toda esta línea y la misma aquí que está viendo la carga. Y me pregunten la capacidad de la batería condensadora de colocar en paralelo con esta. Habría que colocar 3, ¿vale? Habría que colocar, eso no lo he dicho, pero si conectas 3 en estrella, pues tendrías que conectarlas así, ¿vale? Estos serían los 3 condensadores iguales, por eso se le llama batería de condensadores, porque van los 3. Tanto en estrella como en triángulo. Entonces yo voy a calcular el de estrella, que tienes que usar la misma fórmula que te has aprendido ya, y después lo paso al del triángulo. Pues esto sería la potencia trifásica que consume la carga que quiero compensar, que en este caso son 4.000, por la tangente original de la carga, que en este caso sería el arco coseno de 0,87, que son 29,5, menos la tangente del ángulo que quiero conseguir, que en este caso es la unidad, por lo tanto tangente de 0, partido 2 por pi por la frecuencia, 50, si no te lo dicen, sí, te lo dicen aquí, pero si no te lo dicen es 50, por la tensión de línea en la carga antes de compensarla, que es justamente 240 al cuadrado. ¿Vale? Esto te daría la capacidad del condensador en estrella y para calcular la del triángulo es simplemente dividirla por 3. ¿Vale? Como veis, esta parte, igual que compensa en alterna, era más o menos directo. Yo creo que casi nadie se equivoca en eso. Aquí en trifación tampoco sea mucho más complicado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda o algo? Alba, siempre la V es la de la línea que cae en la carga, ¿no? En la bones de carga, ¿no? Sí, el tema es, si aquí pones la potencia trifásica total, Ujú. entonces aquí tienes que poner la tensión de línea en la carga. ¿Y la total? Perdón, es que se te corta. Que si no fuese la potencia total. Si aquí pones la potencia activa de una sola fase, entonces aquí tienes que poner la tensión de fase. Vale, 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 vale. Así simple, ¿vale? Sí, cosilla, ¿no? En este ejercicio, en el 10.7, también tenemos que otra vez el consumiría, ¿vale? Que este está hecho un poco con medio trampa y no me di cuenta. Me di cuenta con el grupo del otro día. También está el consumiría, es decir, que lo que viene a continuación son con las condiciones nominales, es decir, que la potencia activa de esto, pues a lo mejor son 3.000 vatios, 0,83 inductivo, ¿vale? Y si la tensión de línea fuera, pues 240 voltios. Todo esto son condiciones nominales, ¿vale? Nominales, ya está. ¿Vale? Y nos dicen que calculamos la capacidad de la batería de condensador, colocar en estrellas para que el factor de potencia sea la unidad nuevamente. Claro, aquí tenemos que acordarnos lo que acabamos de decir ahora. Estas condiciones nominales para lo que me sirven es para calcular esta z estrella, ¿vale? Y a partir de la z estrella ya podría resolver este, este circuito trifásico. Sin embargo, no sé si os acordáis que al principio que os conté la compensación de reactiva, intenté hacer inciso en el hecho de que la compensación de reactiva únicamente depende de las cuestiones constructivas de tu carga,
¿vale? Es decir, solo depende de la impedancia que tenga esto dentro. Si la impedancia que tiene esto dentro va a ser, va a ser exactamente la misma si está conectada a una tensión de 240 o si está conectada a una tensión de 210 porque te la lleva a casa del campo, ¿vale? Entonces, directamente con estas condiciones nominales podéis calcular, ah, podéis usarlas para calcular directamente la batería de condensadores que tenéis que colocar, ¿vale? O sea que este tampoco tiene... Yo lo puse para que fuera un pelín más complicado, pero después me di cuenta con el otro grupo que no, ¿vale? Así que este es casi es exactamente la misma operación que hemos hecho antes. Este tercero sí es un poco más interesante y entonces me gustaría que lo hicierais vosotros ahora aquí. Os voy a dejar un ratillo porque después ya... Vale, sí. Yo creo que nos da tiempo a hacer este y después os cuento otras cosas. Entonces, en este caso ahora tenemos tres cargas. Una carga trifacial equilibrada aquí que no te dice si está en triángulo o en estrella, una carga en estrella y otra en triángulo, ¿vale? Aquí te dan las dos impedancias. Y nos piden que calculemos la capacidad de la batería de condensadores a colocar en triángulo para que el factor de potencia resultante pues sea pues 0,90 y tanto, ¿vale? Entonces, este sí os voy a dejar... ¿Cuánto os dejo? 10, 15 minutillos así, ¿vale? Para que para que lo intentéis y así practicáis un poco condensación de reactiva y ahora lo corregimos. Alba, una cosilla. Dime. A la hora de dibujar el básico, la batería de condensadores la pondríamos a la derecha de la carga, por ejemplo, la CT3, ¿no? Bueno, la puedes dibujar donde quieras. Quiero decir, la podrías dibujar como todo esto está el mismo nudo, Ujú. podrías ponerla aquí, o aquí en medio, o Sí, aquí. porque después estarían todos en paralelo, ¿no? Claro. Vale, vale. Sí. Si os quedáis atrancados en lo que sea, pues me preguntáis y os voy ayudando.
Los que vayáis, si alguno va terminándolo, me lo podéis mandar escaneado y corregimos algunos y comentamos los fallos si es que lo hay. ¿Hay alguien que esté más o menos terminando que me lo vaya a enviar? Y calculando la potencia activa ya salvo. Vale. Y ya pues sustituir. Una cosilla, Salva, Dime. que mira, yo he hecho, una vez que hago el circuito monofásico, he hecho la Sí, carga sí, equivalente de todas, se ha hecho todas en paralelo y a la hora de calcular la potencia activa voy a utilizar la fórmula de 3 por la carga equivalente que he calculado por la intensidad de fase al cuadrado. Pero esa intensidad de fase es igual que la que he calculado antes. es que es un poco difícil responder. Tú hazlo como creas y ahora lo corregimos, no te preocupes. Vale. Si no, si también eso a veces es por ver también los fallos que tenéis y tal. Aparte de Fran y Hans, que me ha dicho como que no le da tiempo, ¿hay alguien más que esté intentando hacer ejercicio? Hola, hola. Le mando a...
el resto que no soy ni... que no ha contestado Pedro y Elena también ha contestado y Fran, el resto que estáis haciendo. Es decir, la idea de estos momentos así perdidos es que, bueno, perdidos, que os dejo para que hagáis los ejercicios, para que lo intentéis y si os quedáis atrancados me lo preguntéis y yo diga cómo sé que hacer ejercicios e intentad que sean las clases un poco más, no sé, que no sea yo aquí siempre cortando el rollo y tal. Bueno, espero un par de minutos por si me llega alguno y si no lo comento yo y ya está. Bueno, lo voy comentando mientras me llega para las dos maneras principales que habría de resolver el ejercicio. Y ahora los que vayáis a mandármelo y ahora lo vemos. Eh, hay dos maneras principales de hacer este ejercicio, ¿vale? La primera, pues puede ser simplemente haciendo el monofásico equivalente de este. Como todas las redes están equilibradas, las cargas están equilibradas, pues podemos utilizar el monofásico, por ejemplo, estrella-estrella, que se te quedaría algo como así, ¿no? Pues aquí una carga, aquí la otra carga y aquí la otra carga. Y lo que tendrías que colocar aquí sería un condensador, ¿vale? Yo voy a hacer el monofásico, este sería el monofásico estrella-estrella, por ejemplo, ¿vale? Eh, La impedancia esta impedancia habría que dividirla entre 3, estaría tal cual, ¿vale? Y esta de aquí, pues si nos dan la potencia que consume y el coseno de phi y también nos dan esta tensión, pues podemos calcular esa impedancia. ¿Cómo? Pues justamente como hemos hecho esto de aquí, ¿vale? Exactamente lo mismo. Aquí nos daban la potencia aparente, allí nos dan la activa, pero bueno, es el mismo procedimiento. Una vez que tuviéramos estas tres impedancias, pues podríamos hacer como una impedancia equivalente, que sería el paralelo de estas tres, y simplemente calcular el condensador que haría que esta, no me acuerdo cuál te diría, 0,90 y tantas, ¿no? Pues podemos, no sé si acordáis al principio, cuando contamos la condensación de reactiva por primera vez, dijimos, pues eso, si nos dan directamente una Z, pues podemos calcular ya el condensador, ¿vale? Esa es una manera, digamos, con el monofásico y las impedancias equivalentes. Y otra manera de hacerlo es directamente pues, en trifásica, aplicando la fórmula que os he comentado antes, ¿vale? Bueno, para hacerlo en trifásico, la mejor manera de hacerlo, a lo mejor esta sería la carga 1, bueno, esta sería la 1, la 2 y la 3, ¿vale? Que corresponde a esta y esta. Si lo vais a hacer directamente en trifásica, sin utilizar el monofásico, lo más conveniente es calcular las P y las Q de las tres cargas estas de aquí, trifásicas, ¿vale? Es decir, te pones la P y la Q y te hace aquí una tablita, por ejemplo, con la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la total. Esta se correspondería a la 1, a la 3 y esta a la total, ¿vale? Algunos datos de estos te los da directamente el enunciado y otros tendrás que calcularlos, ¿vale? Y aquí si quieres te puedes poner, por ejemplo, la phi. Yo creo que hacerlo así es un poco más directo que hacerlo con el monofásico, pero es más directo, pero un poco más peligroso, ¿vale? Porque cuando calcules las P, las Q y los phi, tienes que tener cuidado de que puedes sumar las P y las Q, pero no puedes sumar las phi o sumar los cosenos de phi o sumar las potencias aparentes y cosas así, ¿vale? Lo único que se puede sumar para calcular, pero cuando tú vayas a calcular
vaya a usar esta fórmula, tangente de phi menos tangente de phi prima, partido 2πf v al cuadrado. Aquí tenemos que poner la potencia trifásica total de las tres cargas. Es decir, aquí iría, el numerito este sería el numerito de aquí, ¿vale? De la suma de las tres. El numerito que tenemos que poner aquí, esto sería la tensión de línea en las cargas, que eso ya lo sabemos. Pero el problema viene con esta phi, ¿vale? ¿Qué phi ponemos? Pues no puedes ni sumar esto de aquí, ni sumar los cosenos, cosas así raras, o sumar la s. Hay que hacerlo con el triángulo de potencia total, donde aquí tendríamos la P total, aquí tendríamos la Q total de las tres cargas, es decir, esta sería Q1 más Q2 más Q3, esta sería P1 más P2 más P3, y esto nos daría aquí el phi total, el factor de potencia de las tres cargas en paralelo, ¿vale? A ver si recibió alguna y vemos. A ver si ya me ha llegado el de Fran. Así vemos lo que me estabas preguntando antes. Acabo de darme cuenta que en el monofásico he puesto una carga de más. Bueno, no te preocupes. En la que- Entonces, de esas dos opciones, parece que por la que ha optado por aquí Fran es la de la primera que os contaba, la de hacer el monofásico. Está bien. Yo aconsejaría que para este ejercicio, por ejemplo, hicierais las dos formas, ¿vale? Cuando vayáis a estudiar para el examen o lo que sea, hagáis las dos formas y después veáis pues cuál os convence más o cuál os resulta más, creéis que os vais a equivocar menos, ¿vale? Sí, esto de aquí sobra. Entonces, aquí tendríamos este es el monofásico. Primero, si va a poner el monofásico, supongo que has hecho el estrella-estrella, porque esto de aquí lo has puesto tal cual. Esta pone la Z3 estrella. Si os fijáis, este de aquí es el mismo procedimiento que hemos hecho antes cuando estábamos con lo de las condiciones nominales. Y aquí te has equivocado, ¿no? Esto es dividido entre 3, ¿no? Pues sí, sí, es que siempre me pasa lo mismo. No, yo también me confundo. Es dividido entre 3. Esto es lo que os contaba. Y ahora, justamente, lo que hay que hacer es el equivalente de estas tres impedancias, esta de aquí, en paralelo, ¿vale? Que le da este resultado de aquí. Y ahora aquí me perdí un poco. Ah, vale. Calcula la potencia total del circuito, que primero calcula la intensidad de fase, porque no la tenía, que era lo que te estaba preguntando. Ah, vale. Lo Sí, que es la intensidad de línea que nos dan, la he puesto en fase y después con la carga total pues ya calculo la intensidad. vale. O sea, lo que ha hecho él ha sido calcular la potencia activa pero me parece que no, porque la multiplico aquí por 3. Vale. ¿La fórmula es así o es por raíz de 3? Es que eso también me lía mucho. Sí, vamos a hacerlo bien para que quede claro. Ahora, lo que vamos a hacer es este de aquí, para que quede un poco más claro. Vamos a poner el monofásico así. Donde esta es la Z equivalente. Entonces, lo que ha hecho Fran ha sido calcular esta intensidad que va por aquí, que es la llamada intensidad de fase. ¿Cómo calcula esa intensidad de fase? Pues simplemente dividiendo esta tensión, que es la de línea dividida entre raíz de 3. Acuérdate que en el monofásico estrella-estrella lo que nos aparecen son las tensiones simples, es decir, que esto es 230 partido, 220 en su caso partido raíz de 3, y la ha dividido entre esta impedancia, y eso le da la intensidad de fase que va por aquí. ¿Vale? Esto está correcto. No, yo no encuentro ningún fallo. Y ahora, para calcular la potencia activa consumida por esta impedancia equivalente, lo que ha hecho ha sido multiplicar el módulo de esta intensidad al cuadrado
por, yo creo que aquí lo que quiere decir es R equivalente por la parte real de esta impedancia, por el DC al cuadrado, eso te daría la potencia activa de una de las fases, y después la multiplicado por 3 para obtener la de las tres fases, ¿vale? Digamos que lo que ha hecho Fran es una mezcla de las dos opciones que yo os decía antes, ¿vale? Primero calcular Z equivalente y luego a calcular la potencia, también es correcto. Y le da esta potencia aquí. Lo importante es que esta potencia es la potencia trifásica. ¿Por qué? Porque la he multiplicado aquí por 3, ¿vale? Entonces, a la hora de aplicar la fórmula, esa potencia sería la que iría aquí, y aquí tendrá que poner, como ha puesto correctamente, la tensión en grado de línea, que serían los 220 en su caso, ¿vale? ¿Qué phi tienes que poner aquí? Aquí pone phi 3, pero no ha puesto la phi que hay que poner. Está arriba calculada, ¿sabes? Ah, Es vale. que para enviártelo rápido, por como estaba No, pidiendo. pues está mal, ¿eh? ¿Así? Claro, Ah, ella la sería phi la que, de la carga nueva, ¿no? La de claro, la phi que 43,83. tienes que poner aquí es la phi total de la carga, que en este caso son estas tres cargas en paralelo, y por lo tanto, Es la de 43,83, ¿no? Que está arriba. exactamente, la phi que tenemos que poner aquí sería este 43,83, sería la phi que tenemos que poner aquí. No, esta es solo la de la carga 3, pero es que tú tienes que compensar las tres cargas estas en paralelo. Entonces tienes que hacer la phi de las tres cargas, que justamente te lo está dando este numerito aquí, Sí, sí, es verdad. ¿vale? Y después la phi prima, pues simplemente el arco coseno del factor de potencia que quieres conseguir. Otra cosa que se te ha olvidado es que este sería el La condensador estrella. en estrella. Después te están pidiendo el del triángulo, ¿vale? Que sería el de estrella dividido entre 3. Vale. Esta es una forma, ¿no? Como acabo de comentar, no es exactamente ninguna de las dos que he contado, porque esta de aquí era para hacerlo como sin potencia, y esta era toda con potencia. Fran ha hecho como un mix, pero vaya que está bien, ¿vale? Lo que yo animo es que yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es esta de aquí, solo utilizarlo sobre todo si de alguna de las cargas, como es este el caso, si una de estas cargas no te dan la impedancia, pero te dan datos de las potencias, pues yo creo que es un poco más sencillo así, pero no sé. Eso también cada uno. Entonces, como os comentaba, intentarlo de las dos maneras y tal, y a ver la que más os convence. ¿Tiene sentido? ¿Hay alguna duda del...? ¿No? Bueno, pues el 10-9 es también para casa. Si nos da tiempo para mañana, lo que os propongo, yo lo voy a apuntar por aquí en el log para acordarme mañana. Lo que os propongo es que mañana, cuando veamos los ejercicios del tema 10 que quedan por corregir, pues que los repartamos con la gente que vengáis mañana para la semana siguiente ya corregirlo o lo que sea, ¿vale? Pues este lo enviaremos para la próxima semana, ya que tengáis más tiempo para hacerla. Y ahora vamos a ver la última parte del tema 10 y de la asignatura, que consiste en la medida de potencia en trifásica, ¿vale? Que es, yo creo, la parte así un poco más novedosa de este tema con respecto a la parte alterna. Para medir las potencias, pues vamos a utilizar batímetros como hacíamos en alterna, pero sí es importante recordar, no sé si acordáis cuando estuvimos hablando la primera vez con los batímetros, que te dije, un batímetro, hay mucha gente que se cree que los batímetros miden potencias activas, y eso no es totalmente cierto. Lo que te mide un batímetro siempre esté conectado, como esté conectado, es el módulo de la tensión a la que está sometida la bobina voltimétrica por el módulo de la intensidad que atraviesa la bobina amperimétrica
por el coseno del ángulo que forma. ¿Vale? Eso siempre es verdad. Y ahora tú puedes decir, bueno, Salva, pero es que justamente en este circuito, por ejemplo, eso coincide si este módulo de esta tensión es el módulo de esta tensión, el módulo de esta intensidad, el módulo de la intensidad que atraviesa esta Z, pues esto me está midiendo la potencia activa de esta carga. Y eso es totalmente cierto, en este caso en particular, ¿vale? Pero veremos ahora que en trifásicas hay, digamos, muchas más combinaciones, ¿vale? Y todas esas combinaciones están más o menos resumidas en esta tabla, donde tenemos varias disposiciones de batímetros. Aquí te pongo el número de batímetros que se necesitan y aquí te pongo si te mide la potencia activa, la reactiva o las dos. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos métodos. Los más comunes son el método de los 2 batímetros, que es este de aquí. ¿Por qué? Pues porque con solo 2 batímetros podemos medir tanto activa como reactiva. Y el método este de aquí de un batímetro, porque directamente con un solo batímetro podemos medir la reactiva trifásica, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir comentándolo todo. Hoy no sé si me dará tiempo a todos, a ver si me da tiempo a llegar a los 2 batímetros. Y mañana ya contamos el resto. Entonces, por ejemplo, el primero que es este de aquí, que es un sistema, un método de 3 batímetros cuando tenemos acceso al neutro. Esto ya lo hemos comentado alguna vez. Para tener acceso al neutro tienes que tener tanto si este es tu circuito trifásico, ¿vale? Este es el generador, esta es la carga. Para tener un neutro tienes que tener esto conectado en estrella y esto conectado en estrella. Y entonces puedes conectar aquí entre ese neutro y este neutro aquí, pues está el cable neutro, ¿vale? Pero si alguna de las dos está conectada en triángulo, entonces no va a existir este neutro. O sea que esto solo se restringe a los circuitos en los que tienes acceso a este neutro. Si ponemos aquí estos 3 batímetros, ¿vale? Donde veis que cada batímetro está colocado en una fase y el borne negativo de las 3 bobinas voltimétricas está conectado al neutro, ¿vale? Sería el neutro. Pues este batímetro, ¿qué te va a medir? Pues lo que te mide cualquier batímetro del mundo, que va a ser esta tensión, módulo de esa tensión, módulo de esa intensidad por el coseno del ángulo que forma. Tú me dices, vale, pero es que justamente entonces lo que me va a decir este batímetro es la potencia activa de esta carga. Y eso es cierto para este caso en particular. El batímetro 2, lo mismo, módulo de tensión, módulo de intensidad, coseno que forman, esa es la carga, potencia activa de esta carga y la de esta carga. Así que si sumo las tres medidas de los 3 batímetros, pues se me daría la potencia activa trifásica de esta carga de aquí. Y lo bueno de este método, quiero decir, es un método un poco exigente porque te exige que tengas acceso al neutro y te exige también que tienes que comprarte 3 batímetros. Por lo tanto, es un poco caro, pero la ventaja es que te da la potencia activa, tanto si estas 3 cargas están equilibradas, si son las 3 iguales, como si están desequilibradas, ¿vale? Por aquí arriba lo pone, ¿vale? Para circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. Hombre, en el caso particular en el que estas 3 cargas sean exactamente iguales, estos 3 batímetros te van a medir exactamente lo mismo, entonces como que estás haciendo un poco el tonto. Te has comprado 3 batímetros cuando con uno lo podría haber hecho perfectamente. Y ese es el método de un batímetro con neutro. ¿Cómo es esto? Pues simplemente colocar, en vez de tener estos 3, me quedo solo con el omega 1 este de aquí y la medida que me dé, pues la multiplico por 3, que es lo que pone aquí. ¿Vale? Y esto vale para circuitos trifásicos equilibrados con acceso al neutro. ¿Vale? Es como, digamos, un caso específico de este de aquí. Después también tenemos un método de 3 batímetros cuando no tenemos acceso al neutro y que consiste en, por algún motivo, bueno, aquí he dibujado en estrella, pero imagínate que el generador está conectado a un triángulo y que entonces no existe por aquí el cable neutro. Pues entonces lo que se puede hacer es unir los 3 bornes negativos de los 3 batímetros, aquí como en un nudo adicional que está aquí como un poco al aire, no está conectado a nada, ¿vale? Está demostrado aquí abajo, yo no lo voy a demostrar porque la verdad es que es algo que tampoco sale mucho en los ejercicios, pero se puede demostrar que la suma de estos 3
vatímetros también te da la potencia activa, ¿vale? Y ahora os voy a contar los que son más comunes y son más interesantes, que es el método de los dos vatímetros sin neutro. ¿Por qué este método es tan importante y el que más vamos a practicar en los ejercicios? Pues primero, porque no requiere neutro, lo cual es una ventaja porque lo podemos usar estén conectadas las cargas a los generadores, en estrella, un triángulo, da igual. Segundo, porque solo necesitas 2 vatímetros, por lo tanto no es demasiado caro. Y tercero, porque usando solo estos 2 vatímetros en la misma disposición, nos da tanto información sobre la potencia activa y reactiva de esta carga de aquí, ¿vale? O sea que tiene un montón de ventajas. ¿Cuál es la desventaja? Que solo vale para sistemas trifásicos equilibrados. Es decir, si tienes un circuito trifásico desequilibrado, todo esto del método de los 2 vatímetros no te vale para nada, ¿vale? Vamos a comentar por qué es tan bueno el método este de los 2 vatímetros. Lo primero que me he dibujado aquí es supuesto secuencia directa y después está aquí hecho con secuencia inversa, ¿vale? Vamos a hacerlo primero con secuencia directa. En secuencia directa, ya lo hemos dicho un montón de veces, me he dibujado aquí en negro los 3 fasores de las 3 tensiones simples, la A, la B y la C. Si ponemos aquí un ojo y esto está girando, pues vamos a pasar a B, C en orden, así que secuencia directa. Después me he dibujado las 3 tensiones compuestas de líneas, la VAB, la BC y la CA. Esto también lo hemos hecho un montón de veces, que cada una, el módulo de los fasores azules son raíz de 3 veces más grandes que los negros y adelantan 30 grados. Esto ya lo hemos hecho. Y después también me he dibujado en rojo las 3 intensidades de línea estas de aquí, ¿vale? Imagínate que esta impedancia aquí tiene una fase phi, que yo he supuesto que es inductiva, ¿vale? Lo mismo se puede hacer para capacitivo. Entonces, si esta tensión de aquí la he puesto en el origen de fase, pues esta intensidad va a ir retrasada a este ángulo phi. Por eso esa intensidad A en rojo la he dibujado aquí, phi a grados retrasada con respecto a VAN. Y lo mismo con la IB con respecto a la BN y la IC. Están aquí las 3 retrasadas a phi grados, ¿vale? La gente se va desconectando. ¿Tiene más o menos sentido eso? Este es simplemente un diagrama fasorial con una secuencia directa y con una carga equilibrada inductiva, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que mide en cada uno de los vatímetros. Este vatímetro, ¿qué te mide? Pues te mide exactamente lo que te miden todos los vatímetros del mundo, que es el módulo de esta tensión por el módulo de esta intensidad por el coseno del ángulo que forma. El módulo de esta tensión, pues es módulo de VAC. Un módulo de esta intensidad, el módulo de IA, y después el coseno del ángulo que forman AC e IA. ¿Vale? Como esto es un sistema equilibrado de todas las tensiones de línea y todas las intensidades de línea tienen los mismos módulos, pues he sustituido el módulo de VAC por VL, el módulo de IA por IL, y ahora el ángulo que forman la tensión AC y la I sub A sí que tengo que venirme aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, la tensión que tengo que hacer aquí es la VAC. La que tengo aquí es la CA. Así que para coger la AC, ahí dibujas también azul, sería algo así, más o menos. Donde esto de aquí serían 30 grados, ¿vale? Y por lo tanto el ángulo que forman AC e I sub A sería este ángulo de aquí que te voy a dibujar en naranja, por ejemplo. Este ángulo de aquí es este ángulo de aquí, que como veis es phi menos 30 grados. Por eso pone aquí phi menos 30 grados. Y ahora lo único que he hecho ha sido desarrollar el coseno de la diferencia de dos ángulos, como el coseno del primero por el coseno del segundo, que es raíz de 3, el coseno de 30 raíz de 3 partido 2, más seno del primero por seno del segundo, que es un medio. Hasta aquí lo que mide el vatímetro W1. Y ahora vamos a ver lo que mide el vatímetro W2. ¿Qué mide? Pues lo que miden todos los vatímetros del mundo, que es el módulo de esta tensión, el módulo de esta intensidad, por el coseno del ángulo que forma. De nuevo, el módulo de esta tensión es VL, porque está equilibrado, el módulo de esta intensidad es I sub L,
Y ahora el coseno del ángulo que forman la tensión BC y la intensidad I sub B. Pues la tensión BC y la I sub B sería este ángulo de aquí. Este de aquí en rosa sería este de aquí. ¿Vale? Pues este se ve muy bien en el dibujo, que ese ángulo es 30 más phi. Puesto aquí 30 más phi. Ahora desarrollo este coseno, pues coseno del primero por el coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. ¿Vale? Hasta ahí, de momento, lo único que hemos hecho ha sido dibujar el diagrama fasorial, aplicar la definición de lo que mide cada batímetro y después pues utilizar relaciones trigonométricas. Pero fíjate ahora, si sumo omega 1 más omega 2, si sumo esta cantidad de aquí con esta cantidad de aquí, el seno de phi por un medio y el seno de phi por un medio, esto se te va con esto, ¿vale? Y se te queda 2 veces esto de aquí, que el 2 veces se te va con el denominador de 2, y al final te queda raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea, coseno de phi. Dices, cuchi, pues eso es justamente lo que hemos definido desde el principio de este tema el otro día como la potencia activa trifásica. Dijimos tanto si está conectado en estrella como en triángulo, la potencia activa de una carga trifásica equilibrada es raíz de 3, tensión de línea, intensidad de línea por coseno de phi. Pues si tengo las dos medidas de estos batímetros, las sumo y eso me da la potencia activa consumida por esta carga de aquí. ¿Vale? Pero no solo eso. También, mira lo que pasa ahora si en vez de sumar W1 menos más W2, lo resto. ¿Vale? Aquí tengo W menos W2. Entonces ahora este primer término se te iría con este primer término de aquí. Y estas dos se sumarían. Te saldría un medio de seno más, por menos más, un medio por seno. Se te quedaría dos veces, se te quedaría simplemente el seno de phi. Por lo tanto, W1 menos W2 es tensión de línea, intensidad de línea, seno de phi. Dice, pues esto es casi lo que hemos definido como potencia reactiva. Lo único que le falta a esto para que sea igual a la potencia reactiva es multiplicarlo por raíz de 3. Es decir, que si yo la diferencia de estos dos batímetros y lo multiplico por raíz de 3, me da exactamente la potencia reactiva de esta carga de aquí. ¿Vale? Y esas son las dos fórmulas que he puesto aquí. Si sumo los batímetros, me da la potencia activa. Si lo resto y lo multiplico por raíz de 3, me da la reactiva. ¿Vale? ¿Tiene más o menos sentido? Sí. Es que cuando uno se tira tanto rato hablando, le da la sensación de que nadie se está enterando de nada. Cuando uno ve las caras, pues más o menos sabe si esta gente se está enterando o no. Bueno. Esto sería para secuencia directa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero secuencia inversa. Lo voy a hacer un poco más rápido porque es un poco largo de contar, pero vaya, lo único que hemos cambiado ahora ha sido que en vez de ahora, si ponemos un ojillo aquí, hemos cambiado el orden de la C y la B, de manera que ahora vamos a pasar a C y D. Esto es secuencia inversa. He puesto las tensiones compuestas en azul, las intensidades en rojo, también retrasadas con respecto a las tensiones simples, ¿vale? Pero si te fijas, hay una serie de diferencias. Ahora aquí a este le he llamado W1 y W2 aquí, mientras que aquí le he cambiado el nombre. ¿Sabe una cosa? Dime. Si la W1 en vez de estar enganchada en B estuviese en C, de C a B. Sí, eso lo vamos a comentar ahora. Ah, vale. Sí, ahora vamos a hacer un ejercicio que yo creo que nos va a dar tiempo con todas las disposiciones, ¿vale? De hecho, es lo que me está preguntando Fran, justo está relacionado con lo que estaba diciendo ahora, que aquí al que está conectado en A lo he llamado W1 y el que está conectado en B lo he llamado W2, mientras que aquí le he cambiado los nombres, ¿vale? Si hacéis todo el procedimiento que hemos hecho antes, lo mismo de qué mide este batímetro, pues esta tensión, esta intensidad, el coseno del ángulo que forman este y tal, hacer relaciones trigonométricas, os daréis cuenta que si te sale el mismo resultado, también consecuencia inversa. Si los sumas, te da la potencia activa de esta carga de aquí trifásica, y si los restas y lo multiplicas por raíz de 3, te da la reactiva. Entonces, claro, aquí puede entrar un poco la duda. Dice, entonces, la potencia activa, ahí nunca te puedes equivocar en la vida. Te dan dos batímetros conectados según el método de los dos batímetros.
los suma y te da la activa, tanto si tiene secuencia inversa como si tiene secuencia directa. Ahí nadie se puede equivocar. Ahora, para la reactiva no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque fíjate, para calcular la reactiva aquí hemos tenido que llamarle omega 1 a la que está conectada a la A y omega 2 a la que está conectada a B, y aquí la hemos llamado al revés, para que te salgan las cuentas, digamos. Entonces, ¿cómo calculo la reactiva? ¿A qué tengo que llamarle W1 y a qué tengo que llamarle W2? Pues el truco yo creo que está por aquí contado de manera más o menos resumida. Esta es la transparencia, tiene un poco de texto, pero donde te dicen todas las cosas importantes. Para que dos batímetros estén conectados según el método de los dos batímetros, tienen que cumplir ciertas condiciones. No cualesquiera dos batímetros van a estar conectados según el método de los dos batímetros, ¿vale? Tienen que cumplir ciertas características. Las características son que tengamos un batímetro conectado a una fase, otro batímetro conectado a otra fase, y ahora las terminales negativas de las dos bobinas voltimétricas conectadas a la tercera fase, que la pobre se iba a quedar aquí si no sola, ¿vale? O sea, un batímetro en una fase, otro en otra fase y los dos negativos a la que se ha quedado sola, ¿vale? Una vez que vemos que los dos batímetros cumplen esa condición, ¿a qué nombre le doy omega 1 y omega 2? Pues omega 1 se le da a la fase que va más adelantada. Fíjate, en este caso de aquí tenemos un batímetro en A y otro batímetro en B. Como A va adelantado con respecto a B en secuencia directa, el de A omega 1 y el de B omega 2. En este caso tenemos un batímetro conectado a la fase A también y otro a la B, pero ahora tenemos secuencia inversa. Si comparo la A y la B va adelantada con respecto a la A. Por lo tanto, el batímetro que está conectado en B le llamo omega 1 y el de A omega 2. Si seguí esa regla, raíz de 3 por omega 1 menos omega 2 siempre te va a dar la potencia reactiva con el signo correcto. ¿Qué quiere decir lo del signo correcto? Pues que si esta Q te sale positiva, significa que la carga que hay aquí es inductiva, y si la Q te sale negativa, pues significa que lo que hay aquí es capacitivo, ¿vale? O sea que la diferencia, eso lo vamos a practicar ahora y ya verás como con un... Parece un poco trabalenguas, pero cuando lo hayas hecho dos veces es muy fácil. Yo creo que la gente esto se lo sabe más o menos bien. Por ejemplo, en este caso de aquí, y esto va en relación con lo que me preguntaba antes Fran. Aquí tengo dos batímetros. La primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿están conectados según el método de los dos batímetros? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Tengo un batímetro conectado a la fase A, otro batímetro conectado a la fase C, en este caso, y ahora las terminales negativas de las bobinas voltimétricas de ambos batímetros están conectados a la tercera fase B. Por lo tanto, estos dos batímetros cumplen las condiciones del método de los dos batímetros, ¿vale? Me dan las medidas de estos dos batímetros y me dicen que la red es de secuencia inversa. Por lo tanto, como es de secuencia inversa, yo me dibujo estos tres aquí. La A, la C y la B. De nuevo, si ponemos aquí un ojito y esto está dando vueltas, pues voy a pasar a C y B desordenadas. Y lo que me dice es que diga si esta carga de aquí es inductiva o capacitiva. ¿Vale? ¿Cómo hago eso? Yo ya sé que la potencia reactiva se calcula como raíz de 3 omega 1 menos omega 2. Pero ahora digo, ¿cuál es omega 1 y omega 2? Ese es el problema. ¿Vale? Pues aquí simplemente me han dado las medidas. Como, pues para eso tengo que ver la secuencia de fase. Como tengo un batímetro conectado a la fase A, otro batímetro conectado a la fase C. Por lo tanto, miro A y C. ¿Vale? Como A adelanta C, este sería omega 1 y este sería omega 2. ¿Vale? Por lo tanto, si hago raíz de 3 por lo que mide omega 1, que es 20, menos 60, me sale un número negativo. Y como me ha salido un número negativo, quiere decir que esta carga de aquí es capacitiva, es decir, que está generando reactiva. ¿Tiene sentido?
porque ahora tenéis que hacer vosotros, espérate, os lo voy a mandar, ahora tenéis que hacer vosotros el resto de casos. Este de aquí. Vale. Entonces os estoy mandando al chat por aquí un link que es simplemente un test en el que tenéis que responder a estas 4 preguntas, ¿vale? Aquí os ponen, la primera pregunta se corresponde con la carga 1, la segunda con la carga 2 y así. Te dan 2 batímetros, te dicen en cada caso, pues en la carga 1 tenemos secuencia inversa, en la carga 2 tenemos secuencia directa y así, y tenéis que contestar si la carga 1 es capacitivo o inductivo, ¿vale? Simplemente una de las. Entonces os voy a dejar, nos quedan 10 minutos, o sea que os dejo 5 para que lo hagáis y en los últimos 5 los corregimos. Para saberlo, fijaros de que está resuelto este de aquí antes e intentad seguir la misma lógica. Sí, pero salvo una cosa. Dime. Por ejemplo, en secuencia inversa, en el primer caso, ¿nosotros cómo sabemos cuál está adelantada a cuál? ¿Por qué nos regimos? Tienes que mirar el ángulo que sea a menor de 180. Porque, por ejemplo, aquí tú puedes decir que la A adelanta a la C 120 grados, ¿no? O que la Claro. C adelanta a ¿cuánto quedan? 240, Ujú. ¿no? Entonces siempre tienes que usar el ángulo que es menos de 120, de 180. Vale, ok. Entonces, como el que es menos de 180 este de aquí, si esto está girando así, tú vas a pasar antes de la A y luego la C. Vale, ok. ¿Sí? Eso es lo que preguntaba. Sí, era eso, porque es que no sabía cuál pone primero, ¿sabes? Y pongo Claro, siempre de primera manera es que que tú fue cuando tienes dos factores, sean los que sean, tú puedes decir que este factor, yo qué sé, V1 adelanta a V2, pues yo qué sé, 40 grados, o que V2 adelanta a V1 a 320. Vale, perfecto. Ambas afirmaciones son ciertas, pero siempre te rijas por el que es menos de 180. Ok. ¿Vale? Salva, ¿puedes poner los circuitos, por favor? Ah, sí, perdón.
Gracias. Tengo 5 respuestas de momento. Si podéis acabar los 4 restantes y lo comento antes, a ver si me da tiempo antes de que acabe la clase. Estoy acabando, salgo un segundo. Venga, doy un minuto más y pasamos a corregirlo. ¿Sí? ¿Lo corregimos ya? Sí, tengo ya 8, 9, vale. Bueno, a ver. Vale. Esta es la distribución. Hay uno que no ha acertado ninguna, 4 que han acertado 4, no está mal. La nota media un 2,67. Hay que tener por aquí Una apuntado. cosa, Dime. yo creo que lo entendí al revés porque lo he hecho todo al revés. O sea que 2,67. ¿Vale? Regular comparado con otros años. Vamos a ver cuál la habéis fallado más. Por ejemplo, esta la C1 la ha acertado 8 de casi todo el mundo. Esta la han fallado 3, esta 3 y esta es la que más han fallado. Vamos a ver, por ejemplo, la 4, que es la que más habéis fallado. ¿Vale? Entonces, en el caso 4, nos dicen que tenemos secuencia directa. Es decir, que secuencia directa sería aquí la A, la B y la C. ¿Vale? Tenemos un batímetro conectado a la B y otra conectado a la C. Tenemos que ver entre la B y la C quién adelanta a quién.
Aquí entre la B y la C, el ángulo menor de 180, como le comentaba Fran, es que la B adelanta a la C, 120 grados. Entonces, si la B adelanta a la C, este sería mi omega 1 y este sería mi omega 2. Y por lo tanto la Q sería raíz de 3 por 90 menos 10, que de luego va a salir algo positivo, y por lo tanto esta carga va a ser inductiva. ¿Vale? No sé si a los que han fallado le ha quedado más o menos claro. Es que yo lo que lo estaba comparando siempre era con el neutro, que el neutro a quién adelantaba a quién, ¿sabes? ¿A qué te refieres con neutro? O sea, a las que están conectadas, perdón. Por ejemplo, las que están enganchadas en el 4 que están enganchadas. Ah, no. Oh, Tienes que comparar las dos fases donde están los batímetros. Esta y esta, y es que, en este caso, o me esta con esta. han salido todas al revés. O sea, Ya. Bueno, de todas maneras, el test lo podéis hacer por dentro de 2 o 3 días, pues podéis volver a hacerlo y ya veis si os sale correcto, ¿vale? Entonces, nada, mañana seguiremos un poco con el método de los dos. El tercero, sí, si me da tiempo. Esta es secuencia inversa, es decir, tendríamos la A, C y B, ¿vale? Tenemos los batímetros conectados en la A y en la B. Entonces la A y la B serían esta y esta, y aquí la B adelanta a la A 120 grados. Por lo tanto, este sería mi batímetro 1, este sería mi batímetro 2, y la Q, aquí en el ladillo, sería raíz de 3 por 80 menos 50, por lo tanto, sí, que sería algo positivo y por lo tanto indica que esto es inductivo. ¿Tiene sentido, Gemma? Vale. Bueno, de todas maneras, mañana haremos un ejercicio parecido a esto, pero al revés. Nos dirán que las cargas son inductivas o capacitivas y tendremos que adivinar la secuencia. Así que lo seguiremos practicando en la clase de mañana, ¿vale? Bueno, me voy que tengo ahora clase con otro grupo. Hasta luego.